¿Quieres saber las novedades del Real Decreto de UAS? Ayer expertos de Eudronport en regulación asistieron a la presentación de las novedades del nuevo Real Decreto de UAS aprobado por el Consejo de Ministros el 4 de junio del 2024. Quédate y te lo explicamos. ¿Cuándo será efectivo el Real Decreto? Entrará en vigor el día 25 de junio, pasados 20 días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. El nuevo Real Decreto de UAS establece un marco regulador para el uso civil de los sistemas de aeronaves no tripuladas, alineado con la normativa europea, con el objetivo de proporcionar estabilidad y seguridad jurídica al sector de los drones en España. A continuación, te resumimos las principales novedades, presentadas por el director de UAS de AESA. Sobre los cambios para las operaciones EASA proponen la regulación de la formación en la categoría específica bajo autorización sobre la regulación de entidades designadas y la creación de la figura de instructor, examinador y evaluador. Otra de las novedades son las exenciones de seguros de responsabilidad civil en algunos casos de la categoría abierta. Hablamos también de una reducción de la edad mínima en la categoría abierta. Se establecen los 12 o 14 años en función de la subcategoría y el tipo de UAS. Así como la creación del registro de aeronaves no tripuladas en la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. Entre los cambios para las operaciones civiles no EASA encontramos novedades como la focalización en el marco regulatorio EASA, con exenciones como la limitación operacional de UAS de hasta 25 kilogramos. Los operadores no EASA realizados directamente por el organismo público se podrán autoautorizar. Se implanta el esquema de formación EASA y la creación de entidades facultadas para la formación STS no EASA. Se diferenciará entre las operaciones realizadas directamente por una autoridad pública y las realizadas por un operador de UAS en nombre de esa autoridad. También surgen cambios para la zonificación de UAS. Estos cambios son: el fin de la distinción entre actividades recreativas y profesionales, las exenciones con mitigaciones para operaciones no EASA, y la eliminación de la necesidad de coordinar operaciones en espacio aéreo controlado, fuera de las zonas de protección de aeródromos y por debajo de 60 metros. Entre los cambios para U-Space, tenemos el establecimiento de zonas generales y marco legal para la creación de zonas particulares por parte de la Comisión Interministerial de Defensa y Transportes. Para finalizar, mencionamos la creación de las competencias nacionales del marco para U-Space. Para más información sobre el nuevo Real Decreto de UAS, consulta eudronport.com o haz clic en el enlace de la descripción. ¡Felices vuelos!